Muy buenas tardes nuevamente. Bueno, definitivamente que la mañana, la tarde va avanzando y el aprender continúa, ¿no? Los saberes académicos, el intercambio de ideas, fructífero. Pero además de eso, ahora tenemos unos invitados especiales. Ellos son de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de Huaraz y tienen algo muy importante que compartir con todos nosotros. Marisela, por favor. Sí, muchas gracias, Braulio, por el pase. A continuación se presentará el tema de investigación titulado La responsabilidad social de los medios en la comunicación, el caso Botadero de Póngor, a cargo de Alison Ángeles, Ruc Figueroa y Kiara Rushur, estudiantes de la UNASAM de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Le doy el pase para que puedan presentarse. Muy buenas tardes con todos. Como lo mencionó, mi nombre es Kiara. En esta oportunidad vamos a presentar este caso que es de la ciudad de Huaraz, el caso del Botadero de Póngor. Siguiente, por favor. Vamos a presentar una pequeña introducción, planteamientos de problemas, variables y dimensiones, objetivos e hipótesis, metodología, resultados, diagnóstico, pronóstico, control de pronóstico, análisis y discusión, conclusiones y, por último, recomendaciones. Bueno, la gestión inadecuada de residuos sólidos es uno de los problemas que más se puede percibir en la ciudad de Huaraz. No solo en Huaraz, sino en el Perú contemporáneo. Ahora, según el Ministerio de Ambiente del año 2023, el país genera 7,5 millones de toneladas de residuos sólidos, que solo el 48% reciben una disposición final adecuada, que es en los rellenos sanitarios. En cambio, el 52% termina siendo botados en los ríos, en las quebradas, y no tienen una buena gestión al momento de desecharlos. Y esto contribuye mucho a una contaminación ambiental en que perjudica a todos y todas las personas que viven alrededor y en toda la ciudad de Huaraz. Ahora, este lugar funciona como un botadero a cielo abierto. Se encuentra en la ciudad de Huaraz, en zonas aledañas del centro poblado, en el distrito de Independencia. No hay una buena gestión ambiental como tal. Por ende, afecta mucho a la salud de todas las personas que viven alrededor, tanto como el suelo y a los animales, ya que también podemos percibir animales domésticos como los perros, que ahora son más carroñeros y no solo viven ahí o habitan ahí, sino que también se dispersan alrededor de esa zona y contaminan a los animales que las personas crían o sus vegetales. Por eso es que el rol como comunicadores es muy fundamental en estos casos, ya que las personas comentan y difunden que no hay una participación plena de los medios hacia este caso, no hay una divulgación, y si lo hay es a poca medida o casi nada. Es por ello que no se hace mucho caso o no hay soluciones que las instituciones u organizaciones hagan cambios concretos y que realmente solucionen esta problemática que hay en Huaraz. Vamos a presentar planteamiento del problema. Que el problema general sería, ¿cuál es el nivel de responsabilidad social de los medios locales frente a la problemática de contaminación ambiental generada por el botadero de Póngor? Y como problemas específicos tenemos, ¿cuál es la responsabilidad de las instituciones públicas y privadas frente a la contaminación ambiental del botadero? ¿Cómo se manifiesta la responsabilidad institucional respecto a la contaminación del aire, suelo, paisaje y entorno biológico en Póngor? Y como objetivos generales tenemos
determinar el nivel de responsabilidad social que tienen los medios de comunicación locales frente a la contaminación generada por el botadero de Póngor. Y como objetivos específicos, identificar el grado de responsabilidad institucional frente a la contaminación ambiental en el botadero y analizar la responsabilidad institucional en relación con los distintos tipos de contaminación: aire, suelo, visual y biológica. Siguiente, por favor. Y nuestra hipótesis general, tenemos que los medios de comunicación locales presentan un bajo nivel de responsabilidad social frente a la problemática ambiental del botadero de Póngor. Y como hipótesis específicas, tenemos que las autoridades e instituciones locales no asumen adecuadamente su responsabilidad frente a la contaminación del botadero, y también que la respuesta institucional frente a los impactos en aire, suelo, paisaje y biodiversidad es insuficiente. Muy buenas tardes nuevamente y gracias por estar aquí. Y sí, el caso del botadero de Póngor allá en Ancash es un caso que lamentablemente ya lleva años y tras años que no tiene solución. Fuentes cercanas a nosotros, como ya les había comentado un poquito nuestra compañera, es que no solo la problemática es cómo los medios abordan o cómo lo difunden, sino que hay otros tipos de casos, como por ejemplo el mirador. Bueno, es un mirador porque está casi a las afueras de la ciudad y de la provincia de Independencia. Y esto da un mal aspecto al aire, porque si tú vas por ahí, y yo lo digo porque he ido justo, hay vecinos que la verdad son muy, muy buenas personas que la verdad te brindan la mano y todo ello. Cuando tú ves, se ve toda la ciudad y es un lugar muy bonito, pero este botadero da un mal aspecto, la verdad, e incómodo. Aparte de ello, en el botadero de Póngor nos comentó en la investigación que pues no ha tenido una solución de estos años. Se dice que pues lamentablemente solo pusieron como que un cerco de ladrillos para que supuestamente la población se calme, ¿no? Y no reclame por ello. Aparte de ello, como había comentado mi compañera, es que hay un montón de animales abandonados, lamentablemente, perritos recién nacidos, gatitos recién nacidos, donde las personas que también son responsables de ellos los tiran. Antes de ello se nos comentaba también que antes de que haya ese cerco había muchas personas que iban a recoger la basurita para la comida de sus chanchitos. Aparte de ello, también nos comentaron que estos animalitos, al ser abandonados, tenían que comer quizás esa suciedad y crecían como animales salvajes. También testimonios cercanos nos cuentan que a veces, como es de una zona rural, amarraban sus carneritos, sus caballos, sus animalitos, y pasa que cuando quizás iban o retornaban a visitar, encontraban que ya no estaban, que se lo habían comido los perros, los gatos, que pues lamentablemente están ahí, y esto es deplorable, ¿no? Aparte de ello, también se nos dice que los medios de comunicación solo fueron como que a hacer un reportaje así, de manera simple, no a una investigación profunda, quizás a darle una solución. Ahora, en este caso, si este caso continúa o no se da una solución respectiva, se dice que más adelante los suelos no van a tener una buena producción, porque aparte de dar un mal aspecto, también trae lo que es la contaminación al aire. ¿Esto qué quiere decir? Que lamentablemente se propagan enfermedades que lamentablemente están produciendo nuevas enfermedades que aún no se encuentra una cura o una solución, ya que también los mosquitos que están ahí, los animales que están ahí, llevan esas enfermedades. Y pues si esto no tiene ninguna solución, pues lamentablemente se va a tener, se va a llegar a un caso que quizás sea, ¿cómo poder explicarlo? Que no hay solución, puede llegar a personas que vayan a morir. Y sí hay casos que personas han muerto lamentablemente gracias a esto. Y nosotros hicimos un control de pronóstico. En este control de pronóstico hicimos una encuesta a la población. Tuvimos 44 encuestados, siguiente por favor, que
las edades de nuestros encuestados fueron de 18 años hasta los 55 años y las personas que vivían ahí eran pues personas que ya vivían más de 5 años y ellos nos comentaban esta experiencia que pues ellos lo llevan día a día porque ¿quién va a aguantar un olor tan fétido que están los pobladores de allá? Entonces vamos a mostrarles un poco de nuestra encuesta o qué es lo que habíamos preguntado a la población. En ellas tenemos, por ejemplo, ¿qué tipo de contaminación han notado en la zona debido al botadero? Puede marcar más de una respuesta, o sea que la persona o nuestro encuestado podría pues responder o marcar varias alternativas. Entre ellas teníamos la opción de respuesta como malos olores o humo, también teníamos la contaminación del aire, basura en el suelo, moscas, perros, ratas u otros animales, paisaje feo o descuidado. Entre ellas 33 personas, que representan el 75%, nos contestaron que todos los días lamentablemente tienen lo que son los malos olores. Aparte de ello, el 38 de los encuestados respondieron que la basura en el suelo pues da un mal aspecto ahí a la población. Y el 34 personas, que representan el 77%, responden que había un montón de moscas, perros, ratas y otros animales que pues conllevan diferentes enfermedades. Y 22 encuestados respondieron que hay paisaje feo o descuidado, que representa la mitad del porcentaje. Aparte de ello, tenemos a la pregunta 5, que es ¿con qué frecuencia siente usted malos olores o humo cerca de su casa? Lo que el 59%, si mal no me equivoco, no veo bien, respondió que todos los días se presentan estos olores y el 31% decía que algunas veces o a menudo, y bueno, un mínimo porcentaje del 0,1% decía que pues no sentía. Esas personas son pues ya de un poquito de zonas un poquito más alejadas. Aparte de ello, tenemos otra encuesta que es otra pregunta, disculpe, que era ¿cuál fue la responsabilidad de las autoridades locales, de municipio, región, sobre las acciones para esta solución? O sea, preguntábamos qué es lo que había hecho los medios, pues quizás para darle solución a este problema. Y las opciones de respuesta fueron sí, hace poco, no suelen hacer nada. Y como ustedes pueden observar en pantalla también, se nos comenta que hacen poco o nada. Casi 22 personas que representan el 50% de ambos nos comentan que absolutamente no se desarrolla nada. Aparte de ello, también tenemos otra pregunta que hicimos. ¿Usted ha visto, leído o escuchado noticias en la radio, televisión o redes sociales sobre el botadero de Póngor? Y la mayoría de nuestros encuestados nos comentó, el 75%, que solo algunas veces. Eso quiere decir que poco o nada, pues van un rato, ya miran y ya, y queda ahí. Después de ello también hicimos otras preguntas más. Por ejemplo, ¿cuál fue el actuar de los medios de comunicación frente a esta problemática de Póngor, ¿no? Lo cual nos respondieron informar más sobre, las opciones de respuesta fueron informar más sobre el problema, visitar y mostrar cómo viven los pobladores, presionar a las autoridades para que se actúen o no deben hacer nada. A lo cual 7 personas, que representan el 15%, respondieron informar más sobre el problema del caso del botadero de Póngor. Y 23 personas nos respondieron que deberían visitar, mostrar cómo se viven o cómo viven los pobladores, o quedarse mínimo una semana, ¿no? Para que sientan pues realmente cómo se vive ahí. Y 14 personas nos respondieron que se debería presionar a las autoridades para que se pueda desarrollar algo. Aparte de ello, otra pregunta que hicimos es, ¿crees que la comunidad también tiene alguna responsabilidad en esta problemática? Y el 54% nos mencionó que mayormente es responsabilidad de las autoridades y no tanto de ellos, porque ellos no le dan una solución respectiva y solo pues le ponen como trabas o le dicen sí, vamos a ir a hacer esto, lo otro, pero al final no pasa ello.
Y también el otro porcentaje del 43% nos mencionan que también en parte es responsabilidad de los pobladores, porque también, como les había comentado, botan a los animalitos recién nacidos y no hay tal vez un programa o una ayuda, una institución que pues se pueda hacer cargo de aquellos animales, ¿no? Entre ellos también tenemos otra pregunta que hicimos, ¿qué es lo que más se necesita, ¿no? ¿Qué se debe hacer con el botadero? Lo cual nos respondieron, las respuestas o las opciones a responder fueron poner más control por parte de la municipalidad, llevar la basura a otro lugar. También tenemos tapar bien los botaderos y fumigar y escuchar a los vecinos de la zona. Lo cual 18 personas nos respondieron que deben poner un poquito más de control de la municipalidad, que representa el 40%. 14 personas nos respondieron que deben llevar la basura a otro lugar porque, como les había comentado, da un mal aspecto. 9 personas nos respondieron que deben tapar bien el botadero y fumigar. Y 3 personas nos respondieron que debemos escuchar a los vecinos de la zona. La otra pregunta que he puesto es, ¿usted estaría dispuesto a participar en una campaña o una reunión para buscar una solución al botadero? Lo cual casi el 100% nos respondió que sí, estarían de acuerdo pues a buscarle una solución. Porque, como les había comentado, fuentes cercanas nos dijeron que también esos pobladores estaban cansados ya de los animales, que se rumoreaba por ahí que querían pues envenenar a los animales porque ya estaban cansados de que hagan daños y pues que haya una gallinita, una ovejita por ahí que les quitan, ya es como que quitarle sus ingresos a ellos. Siguiente. Bien, vamos a continuar presentando variables y dimensiones. Siguiente, por favor. Tenemos la variable 1, que es la responsabilidad social, en donde se refiere al compromiso ético de las personas, instituciones y una comunidad en general frente a los problemas sociales y ambientales. En este caso está enfocado en cómo los medios de comunicación, las autoridades y los mismos pobladores asumen, o como también no, su responsabilidad frente a la contaminación del botadero de Póngora. Siguiente, por favor. Okay. Tenemos la dimensión 1, que sería la responsabilidad individual, en donde se centran las acciones y actitudes personales de cada ciudadano frente al medio ambiente. Implica también reconocer que todos tenemos un papel en el cuidado del entorno, como evitar botar la basura a las calles, participar en actividades de limpieza o denunciar también el mal manejo de los residuos que las instituciones tienen. En el caso del botadero de Póngora, muchos pobladores reconocen que parte del problema también nace de ellos mismos, porque arrojan basura cerca al botadero o no colaboran con el cuidado del lugar. Sin embargo, también muestran que hay una disposición para el cambio, ya que el 80%, como mencionó mi compañera, estaría dispuesto a participar en campañas o reuniones para buscar soluciones. En esta dimensión podemos reflejar que hay una conciencia ambiental y el sentido de corresponsabilidad personal. La siguiente dimensión sería la responsabilidad institucional o empresarial, en donde aborda el deber que tienen las autoridades locales, las instituciones públicas y las empresas de actuar correctamente ante los problemas ambientales. Incluye el cumplimiento de las leyes, la fiscalización, la implementación de infraestructura adecuada y la promoción de la educación ambiental. En el caso de Huaraz, el estudio muestra que las autoridades municipales y regionales no están cumpliendo con su papel, ya que el 100% de los encuestados considera que hacen poco o no hacen nada para solucionar este problema. Esto demuestra una falta de planificación, control y compromiso, porque no hay relleno sanitario ni acciones concretas para mitigar el impacto del botadero. En esta dimensión podemos evidenciar la deficiencia institucional y la ausencia de la gestión ambiental responsable. Como tercera dimensión tenemos la responsabilidad social o comunitaria. Hace referencia a la acción colectiva, lo que la comunidad puede hacer unida para proteger su entorno.
Acá incluimos la organización vecinal, las campañas de limpieza, la educación ambiental y el trabajo conjunto con los medios y autoridades. En el caso del botadero de Póngor, la población demuestra voluntad de involucrarse, ya que el 81,8% de la población afirma que participaría en actividades o reuniones para buscar soluciones, aunque todavía no existen liderazgos claros ni coordinación pertinente. En esta dimensión se puede evidenciar la necesidad de fortalecer la unión y la participación, ya que es importante para que pueda haber un cambio. Siguiente, por favor. Como variable 2, tenemos la contaminación ambiental, en donde esta variable se refiere a la alteración del entorno natural por causa de aguas, agentes físicos, químicos o biológicos, que terminan afectando tanto al medio ambiente como la salud de las personas. En el caso del botadero de Póngor, la contaminación es visible en el aire, en el suelo, la parte visual del paisaje y también en el aspecto biológico, por presencia de animales o vectores. Siguiente, por favor. Como dimensión 1 tenemos a la contaminación del aire, que se originan por gases, el humo y los malos olores que emanan del botadero. Yo he tenido la oportunidad de pasar por ese lugar y realmente el olor es demasiado fuerte, que uno tiene que aguantar la respiración para poder pasar por ahí. Según los resultados de la investigación, el 59,1% de los pobladores perciben malos olores todos los días y el 95,5% ha sufrido algún tipo de malestar. Esto demuestra que la contaminación del aire es un problema cotidiano y muy grave, en donde representa la afectación directa a la calidad del aire y a la salud pública. Como dimensión 2 tenemos la contaminación del suelo. Esta dimensión aborda el deterioro del terreno debido a la acumulación de basura y líquidos tóxicos que se vuelven los lixiviados, que penetran la tierra. El estudio muestra que el 100% de los encuestados afirma que el suelo está dañado, o sea que no se puede producir, no puede haber agricultura en ese lugar, lo cual impide que se use, como mencioné, a la agricultura y destruye la vegetación local. Además, el suelo contaminado se convierte en un foco de malos olores y enfermedades, afectando la vida cotidiana de los pobladores. Aquí podemos reflejar el impacto directo de los recursos naturales y la pérdida de valor ecológico del terreno. Y como tercera dimensión tenemos la contaminación visual, que tiene que ver con el aspecto desagradable que generan los residuos del cielo abierto, porque literalmente cuando pasas por ahí ves una montaña de basura que no es agradable ver, ya que no solo da un mal aspecto, sino que también como identidad de los pobladores que pertenecen ahí, no hay un sentido de identidad y una pertenencia de la comunidad, en donde representa el deterioro de la imagen urbana y el bienestar visual del entorno. Como dimensión 4, y por último tenemos la contaminación biológica. Ocurre la proliferación de organismos vivos que transmiten enfermedades como moscas, ratas y perros callejeros. El 77,3% de los pobladores mencionan la presencia constante de estos animales que atacan al ganado, contaminan los alimentos y ponen en riesgo la salud pública. Este tipo de contaminación es peligrosa porque no se percibe solo a simple vista, ya que puede generar brotes de infecciones y otros problemas sanitarios. Bien, ahora yo les voy a hablar sobre el análisis y discusión. En este punto podemos ver que los hallazgos de nuestra investigación exponen un modelo circular de responsabilidad fragmentada, en tanto a la ciudadanía, porque la ciudadanía reconoce su rol, pero demanda acción institucional y acción mediática. También vemos que las autoridades no ejecutan políticas públicas efectivas para poder contrarrestar el botadero de Póngor. Y por último, los medios, los cuales no van a generar una presión mediática informativa.
Me gustaría tocar 4 puntos. El primero es los impactos ambientales y en la salud. Aquí, para empezar, como mis compañeros ya lo dijeron, el 95,5% de los encuestados nos dicen que van a presentar afecciones a la salud, como la tos, las alergias, los dolores de cabeza. Este dato lo vamos a relacionar con la investigación de Chucos Palomino, que nos dice que estos síntomas justamente están vinculados con la exposición a gases tóxicos y aerosoles, los cuales van a ser muy frecuentes en otros casos de botaderos peruanos. El siguiente punto es que el 100% de los participantes identifica el deterioro total del suelo. Esto es algo alarmante porque la mayoría de los ciudadanos que viven en Póngor trabajan de la agricultura. Entonces, este dato se va a relacionar con Barba, quien nos va a decir que la acumulación de estos desechos orgánicos o no, es decir, la basura como tal va a producir lixiviados. Los lixiviados son los líquidos que generan los desechos. Esto va a contaminar tanto el entorno como va a alterar las propiedades del mismo suelo. El segundo punto es la falta de acción de las autoridades. En este punto, el 100%, este también es un dato muy alarmante porque significa que toda la población a la cual hemos encuestado nos dice que las autoridades, bueno, ellos perciben que las autoridades no hacen nada o hacen muy poco. Esto es algo muy alarmante porque significa que las autoridades no están cumpliendo con la ley número 1278. Esta ley nos va a ofrecer un marco normativo de cómo se debe gestionar los residuos que generan los botaderos, la basura. Y también va a concordar mucho con los documentos que se presenta, porque la MINAM nos dice que, por ejemplo, hay falta de infraestructura o falta de fiscalización. Y ahora algo que creo que a la mayoría nos interesa es que hay un rol muy débil de los medios de comunicación. Aquí tenemos que el 75% de los encuestados afirma que los medios informan poco y el 22,7% no informan nada, lo cual es algo muy riesgoso y preocupante porque se supone que los medios deben ser quienes informan, quienes tienen que visibilizar estos problemas públicos y tienen que ser un agente de... ¿Cómo podría decirlo? Tienen que servir como un contrapeso mediático. Y aparte, Pérez y Sánchez nos dicen que ahora los medios solamente se concentran en los temas políticos, entonces dejan de lado estos temas ambientales. Esto va a ocasionar que haya una poca cobertura y que no tengamos una conciencia ambiental. La participación ciudadana, este es el último punto. Aquí encontramos que el 81,8% de los encuestados sí desea participar, sí desea buscar una alternativa para solucionar. Esto demuestra que sí hay voluntad de los ciudadanos, que ellos sí quieren hacer algo, pero tenemos una organización muy débil y hay poco liderazgo institucional y mediático. Esto lo vamos a vincular con los estudios de Barba en 2022, que nos dice que para poder nosotros resolver estos problemas ambientales debemos tener el apoyo y se debe trabajar en conjunto la comunidad, el Estado y los medios. Con esto vamos a llegar a las conclusiones. En las conclusiones, el caso del botadero de Póngor va a reflejar una problemática ambiental que se sustenta en la falta de efectividad pública, es decir, que la gestión pública no está siendo efectiva. Luego, en la poca cobertura mediática y en la débil articulación ciudadana, la cual realmente desea que haya justicia ambiental y necesita que haya responsabilidad social y busca la transparencia. Me gustaría hacer hincapié en estos 3 puntos.
El primero es la falta de gestión pública efectiva. Bien, en este punto tenemos que, como ya se los mencioné, el 100% de los encuestados va a reconocer que hay afecciones en el suelo y un 95% va a presentar afecciones a la salud. Esto es muy alarmante porque significa que las autoridades realmente no están haciendo nada, no están cumpliendo con el deber que quieren y no están cumpliendo con la ley que ya antes les mencioné, que debería ser muy importante, sobre todo para que los ciudadanos no se vean afectados. La escasa cobertura mediática. Aquí nosotros vamos a confirmar la hipótesis que les presentamos al inicio, y es que realmente los medios tienen muy poca responsabilidad ambiental ante este caso. Y realmente creo que como estudiantes debemos preocuparnos aquí porque la mayoría de los encuestados nos dicen que los medios no están presentes, que no están cumpliendo su rol. Esto va a generar que haya una baja cobertura mediática, y lo cual va a limitar a que tengamos una conciencia colectiva, a que los medios de por sí puedan ejercer una presión social hacia las autoridades para que se busque hacer algo con este caso y a que podamos construir una agenda ambiental. Bien. Ahora, el último punto es la débil articulación de la ciudadanía. Como ya vimos, la mayoría de la población realmente sí quiere hacer algo, pero no puede porque no hay un liderazgo como tal. Y esto realmente los va a limitar a mucho. Ahora ya para finalizar, de tanto trabarme, les vamos a dar las recomendaciones que nosotros hemos considerado en este caso. El primero es fortalecer la gestión municipal de residuos. Esto más que todo va enfocado en lo que es la infraestructura, lo que es el cierre de botadero, o realmente no creo que el traslado, porque sería algo muy difícil, o convertirlo mejor en un relleno sanitario. La segunda recomendación es impulsar la vigilancia y transparencia en la gestión ambiental. Esto sobre todo va a estar enfocado hacia la participación conjunta entre la comunidad y la municipalidad. La tercera recomendación es fortalecer el rol social de los medios de comunicación, sobre todo que tengamos coberturas periodísticas, las cuales se basen en investigaciones científicas que tengan pruebas acerca del botadero de Póngor. Luego, que justamente estas investigaciones y esta cobertura periodística esté enfocada en los derechos humanos. La cuarta recomendación es promover participación y educación ambiental comunitaria, sobre todo, más que todo, a la comunidad, ¿no? Ofrecer talleres, campañas sobre cómo se puede reciclar, cómo la comunidad misma puede gestionar los residuos. La quinta recomendación es articular esfuerzos interinstitucionales. Esto referido sobre todo a las universidades. Las universidades pueden tener un rol de ofrecer asesorías técnicas hacia la comunidad, y también tenemos las ONG ambientales, las cuales pueden ayudar mucho en este tipo de casos. Y la última recomendación es fortalecer la justicia ambiental y el derecho ciudadano, sobre todo para que los mismos pobladores estén informados acerca de lo que está pasando y ellos mismos tengan mecanismos de denuncia ante los litigios ambientales que pueden suceder. Gracias. Gracias. Le agradecemos a los estudiantes de Huaraz por su gran aporte en su trabajo de investigación. Sin duda, la problemática del botadero de Póngor es bastante lamentable porque no solamente genera un impacto ambiental, sino también en la salud pública, ya que principalmente los habitantes de esta zona son los principales perjudicados a causa de estos olores fétidos que producen estos residuos sólidos. Finalmente, le doy el pase a Braulio. ¿Qué nos puedes añadir de esta? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, definitivamente que se sigue hablando de este gran problema que es la contaminación ambiental. Hace unos instantes en la ponencia del señor Ricardo Álvarez nos mencionaba también un tema muy similar en uno de los momentos de su presentación,
seguimos hablando del tema y se sigue catalogando de que es una cuestión política nada más y que el medio ambiente es una cuestión de un grupo, de un sector de gente que no piensa en el aspecto capital, en la economía, en la inversión y todo eso. Bueno, pues en unos 25 o 30 años ni ellos van a tener que hablar de inversión porque no vamos a tener dónde vivir si es que seguimos refugiándonos de esas mentiras acerca de la contaminación ambiental. Acá hay una realidad que es latente. Así que, no, nuevamente, gracias por la presentación y a tener un poco más de compromiso y conciencia con este tema que es tan álgido y tan importante para todos nosotros. Ok, muchas gracias. A continuación, le invito al público a que pueda realizar sus preguntas, dudas o comentarios acerca de esta ponencia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me gustaría hacerles una consulta porque ha estado muy interesante el tema que han tratado. ¿Cuál sería el contexto histórico que se ha podido hallar sobre este botadero de Póngor? ¿Desde cuándo proviene y por qué creen que las instituciones públicas dejaron de lado este apartado? Gracias. Buenas tardes, gracias por la pregunta. Se dice que en el contexto histórico, si mal no me equivoco, por ahí hay ruinas, pero que no están en investigación. Uno, que también no hay apoyo. Como muchos, y justo cuando vinieron ustedes allá a Ancash, y cuando fuimos a Chavín les comentaron que pues recién estaban en el 70-30% de investigación y que no habían terminado. Es casi similar, porque uno, no hay apoyo de, como usted menciona, de los políticos, o el Estado no se preocupa por tal vez mantener quizás la cultura viva, ¿no? Ahora, este caso es no vayas a pensar que recién es de 2, 3 años, no, este caso ya tiene como 20, 25, 30 años de antigüedad, que no tiene solución, y justo como estaba comentando, esto es que antes era, como había mencionado, o sea, pampas, y como que ya la basura se estaba desbordando y la población empezó a reclamar que el olor, que por qué estaba así amontonado, empezaron como que para calmar a la población le dijeron, ya vamos a hacer un murito donde pues no va a salir de ahí la basura. Y justo hace medio año atrás, según nos comentaron, es que recién han terminado de hacer esas paredes, porque ya era de un hecho antes. Y un datito muy curioso que me pareció y también quisiera que si se puede más adelante investigar, es que en ese botadero solo trabajan mujeres, no hay presencia de hombres, y aparte de ello, nos contaron que no ganan el sueldo mínimo, sino que ganan 900. Y también me pareció interesante, no logré investigar más a fondo o tal vez a preguntar a una de las trabajadoras que por qué ganaban eso, pero sí, nos confirmaron que solo trabajaban mujeres y no habían varones, y eso me pareció también un caso que quizás sería bueno en investigar. No sé si tienen algo más que comentar. Claro, y también podemos ver y percibir que las instituciones u organizaciones no quieren invertir en algo como tal más sostenible para nuestro medio ambiente, porque no quieren, hacer esa inversión son altos costos, y ustedes saben que la corrupción es muy fuerte, cosa que no quieren invertir en esta problemática, y por eso lo dejan de lado, o como hemos visto último, solo pusieron ladrillos como para tapar o maquillar esta problemática. Muchas gracias por sus comentarios. Sin duda, la ausencia del Estado y principalmente de los medios de comunicación, que hablan muy poco de este tema, pues es bastante preocupante, principalmente para todos en realidad, porque es un problema que es importante que se visibilice y a su vez se tome conciencia de esta realidad que ocurre en nuestro país. Muchas gracias. Gracias.